Es decir, cómo podemos hacer que el SCADA se comunique con el PLC. Este sería un video más avanzado que lo podríamos ver, digamos, después de la clase de hoy. Este es un ejercicio que hay en el apunte de una comunicación Modbus entre un maestro y un esclavo Modbus. Aquí lo que se puede ver es cómo el driver, a través de la misma PC, puede leer un esclavo, que sería otro entorno de programación, un software Modbus Slave, para ver el tráfico, cómo es la pregunta y en realidad cómo es la respuesta que le da el esclavo al maestro. Y digamos, en orden consecutivo habría que ver primero este y después este, en todo caso. Y es como conectar, digamos, a través del software, ¿no? Todo, digamos, hoy por hoy va a ser así. Todo simulado, el ModScan como maestro Modbus y el ModSlave, obviamente, como esclavo Modbus. Entonces, bueno, el encierro hizo que me ponga a instalar los software en la máquina virtual que tengo en mi computadora, en esta computadora que tiene sistema operativo iOS. Entonces, bueno, como tenía que instalar de cero, aproveché y ya hice los videos. Como les comentaba, esta computadora no tiene Windows, tiene otro sistema operativo. Entonces lo que hice fue instalar la versión Fusion del VMware, del VMware, que permite crear máquinas virtuales. El uso de las máquinas virtuales es muy común en toda la gente que se dedique básicamente a la programación y a trabajar con mucho software o con diferentes plataformas de sistemas operativos. En mi otra computadora que tiene Windows, también tengo máquinas virtuales porque tengo software de programación de PLC de diferentes marcas. Entonces armo una máquina virtual para cada marca. Entonces de esa manera puedo tener muchas máquinas dentro de una sola máquina. ¿Sí? Son todas máquinas virtuales. En el caso de Windows, tienen el VMware, Workstation. El VMware es una plataforma de software, bueno, cotiza en la bolsa de Nueva York, ¿no? Bueno, pero el VMware es una empresa que se dedica a fabricar software y tiene para lo que es Mac, tiene la versión Fusion, y para lo que son Windows, usuarios de Windows, tiene la versión Workstation. Bueno, obviamente no pagué $1.990 lo que vale la versión de VMware, pero bueno, si a alguno le interesa tener la máquina virtual, después me la pide y la subimos ahí con las licencias, el software y demás. Como esto no va grabado, nadie lo escuchó y nadie se enteró. ¿Eh? Bueno, ahora sí vamos a comenzar la clase de hoy, que tiene que ver con ya el uso del software. Por eso les pedí eh, por WhatsApp que vieran los videos, ¿sí? Por lo menos de instalación, para que, para que puedan seguir la clase de hoy. Entonces, hoy vamos a arrancar, esta es máquina virtual, vamos a arrancar ya con el software instalado, ¿sí? Que lo tenemos por aquí, que es el Indusoft Web Studio, versión educacional. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a empezar con la clase grabándola. ¿Hay alguna pregunta? No, no. Ok. Bueno, el uso de software para la parte de ustedes que son electricistas cada vez va a ser más común, ¿sí? O sea, ustedes no le tienen que escapar al uso del software, porque en toda empresa
siempre se van a utilizar software. En este caso nosotros estamos usando software de programación de equipos industriales, pero bueno, el uso de la computadora, a no ser que se dediquen a picar piedra, digamos, no le van a poder escapar. Así que hoy por hoy es una herramienta fundamental. Y más que nada el software, hoy por hoy son los simuladores. Simuladores. En los simuladores no hace falta el hardware, por eso son tan importantes y hay toda una industria a partir de la generación de software que permitan la simulación, porque tienen que eh, poder simular el entorno real. Bueno, vamos a arrancar entonces. The recording has started. Bueno, entonces como les decía, vamos a comenzar a ver el software de programación del Indusoft, que es el software SCADA, pero voy a usar un navegador. En YouTube van a poder encontrar una infinidad de videos, más de lo que yo pueda ver por día, digamos. Inclusive hay web tutoriales en español. Por ejemplo, este tiene 37 videos sobre Indusoft Web Studio, ¿sí? Su entrenamiento en español. Nosotros lo que vamos a ver, bueno, acá tienen una infinidad de información, por ahí mejor que se las de yo, digamos, ¿no? Porque ahí apunta específicamente a temas puntuales del SCADA. Entonces pueden buscar un capítulo en particular o ver un video en particular sobre algo que ustedes en el futuro quieran resolver. Es decir, que en YouTube hay mucha información sobre este software de programación, este software SCADA. Nosotros lo que vamos a dar son las generalidades de los SCADAs, ¿sí? Y vamos a trabajar con este en particular porque es una herramienta educativa. ¿eh? En el video que yo les dejé en el Drive, lo que pueden ver es cómo instalar el software y cómo licenciarlo para que dure 180 días. Ese es el lapso de tiempo que les va a dar el software para poder trabajar sin problema. De esa manera ustedes pueden llevar adelante el proyecto que tienen para la materia, el que esté haciendo el proyecto. Y el que no, bueno, va a ser parte de su formación y a futuro, si quiere conocer más del software, alguna otra herramienta, bueno, tiene que sentarse en una silla y darle horas y horas a la programación del software. Bueno, eh, cuando se instala el software, obviamente se crea un acceso directo y hay una carpetita que se llama, que se llama, Utilities, no, se llama, acá está, Indusoft Web Studio Educacional, versión 8.1, ¿sí? Acá hay una serie de programitas, y hay uno acá que es el de registración, que ustedes lo van a poder ver en el video, y yo ahí en el video les decía cómo licenciar el software. ¿Sí? Acá podemos correr la herramienta, bueno. Bueno, y acá podemos revisar qué herramienta, perdón, qué licencia tenemos. Dice licencia encontrada para la versión 8.1, tipo Operator Workstation, ingeniería. Bueno, eso lo van a poder ver en el video que les dejé en el Drive. Bueno, vamos ahora al Indusoft, ¿sí? Voy a aprovechar, ya que tenemos acá el Paint, esto es Windows, vamos a hacer una especie de imagen. Podemos decir que un software SCADA se puede dividir en tres grandes bloques, ¿sí? El bloque más bajo, este de acá, es el que está más cerca del usuario, que lo podríamos llamar el driver de comunicación. ¿Sí?
esto sería, por así decirlo, todo el esquema interno, digamos, de un software SCADA. Un software SCADA básicamente tiene estas tres partes y se da para cualquier software SCADA. Y el driver de comunicación, que es la capa más baja, ese driver de comunicación comunica al SCADA, que esto sería el SCADA, la caja grande, con el mundo exterior. ¿Sí? A través del driver de comunicación yo puedo comunicar el SCADA con este dispositivo. Bueno, yo no hice dibujo técnico con el Paint, así que discúlpenme los dibujos. Entonces, el mundo exterior se comunica con el SCADA a través del driver de comunicación. Por eso es muy importante saber si el SCADA que nosotros vamos a comprar o vamos a solicitar en el pliego, por ejemplo, de provisión de un servicio o del SCADA propiamente, si el SCADA maneja el driver de comunicación que maneja mi equipo. Este equipo que está acá puede ser un PLC, puede ser un variador de velocidad, puede ser un medidor de energía, puede ser cualquier equipo industrial comunicable. Entonces, este equipo comunicable se puede comunicar con el SCADA siempre y cuando el SCADA tenga su driver de comunicación. Después tenemos la capa central, que es la capa la más importante, que es la llamada base de datos. La base de datos, obviamente, se vincula primeramente con el driver de comunicación. Es decir, que todo lo que llegue a través del driver de comunicación, que llegue desde el equipo, o vaya hacia el equipo, tiene que venir de la base de datos. Tener un dato en la base de datos implica un montón de beneficios. Por ejemplo, que yo pueda hacer histórico de esa variable, es decir, pueda saber qué pasó con esa variable a lo largo de todo el tiempo. Puedo generar alarmas, es decir, en mi pantalla puedo generar una alarma que me permita saber si una variable de proceso, por ejemplo, superó un determinado valor. Es decir, que la base de datos es lo más importante que tiene, digamos, cualquier software SCADA. Normalmente esa base de datos se comunica con cualquier otra base de datos que puede estar dentro de la misma PC o dentro de otra PC, pero que va a estar dentro de la misma red. Esto quiere decir que yo podría, por ejemplo, dibujar acá otro cuadradito. Si esto es el SCADA, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí afuera. Esto puede ser, por ejemplo, otra base de datos como ser Excel. ¿Sí? Entonces yo podría vincular el Excel, que puede estar en mi PC o en otra PC, junto con el SCADA, podría vincularlo con la base de datos. Ahí estamos. Entonces, un dato que está en la base de datos yo lo puedo ver en Excel y un dato que está en Excel lo puedo tener en la base de datos. Esto quiere decir que cualquier persona que no maneje el SCADA, que no maneje el PLC, que maneje Excel, puede cargar valores y puede ver valores. Esto quiere decir que yo le puedo dar o enviar datos a mi proceso y mi proceso me puede devolver datos a mi Excel. Entonces, esta persona que está viendo el Excel puede ser una persona administrativa que tiene que cargar, por ejemplo, qué tipo de producto se tiene que fabricar en el día de hoy. Y podría ver cuántos productos se fabricó en el día de hoy. Es decir, que podemos tener datos de ingreso de datos para que el equipo realice una determinada actividad o levantar datos desde el proceso. Reitero, esta base de datos Excel podría estar en mi PC, en mi propia PC o en otra PC. Por eso es muy importante la base de datos. La base de datos, si ustedes recuerdan que vimos en algún momento la pirámide de automatización, a ver si lo podemos ver.
No sé si lo dibujé acá. Aquí tenemos la pirámide de automatización. Tenemos el nivel más bajo, el nivel 1, que es el nivel de campo, donde ahí tenemos los sensores, los actuadores y todo dispositivo que vaya a parar a campo, que se vincula con el nivel de control. Aquí tenemos los PLC, los controladores industriales o los PAC, los procesadores, los controladores de automatización programable. Y arriba de los PLC tenemos el nivel de supervisión, lo que sería HMI, panel operador o software SCADA. Todo esto está comunicado entre sí. Y el SCADA se puede comunicar con el nivel de producción y el nivel de producción se puede comunicar con el nivel de gestión. Es decir, que en la capa superior, que nosotros no vamos a ver, que es el nivel de producción o el nivel de gestión, porque eso tiene que ver con la gestión empresarial, ahí hay otras plataformas, por ejemplo, no sé, no sé si puse alguna acá. Bueno, aquí tenemos algunas plataformas, ¿sí?, de software, que tiene que ver con la logística de suministro, el ciclo de vida de los productos, la atención al cliente, el SAP, digamos, todo ese tipo de software están en otro nivel, que es el nivel de gestión empresarial. Pero a partir de la conexión de las bases de datos, yo puedo dar datos, digamos, puedo ver datos en producción, en el nivel de producción, a partir del compartir esa base de datos. Por eso es muy importante, digamos, la base de datos dentro de un sistema SCADA, es lo más importante. Bueno, entonces tenemos el driver de comunicación, la base de datos, y arriba de la base de datos tenemos, vamos a agarrar lo que se llama la estación del operador. Los acentos no los pongo, ¿no? La estación del operador. La estación del operador, ¿qué es? Y bueno, es lo que ve el operador de planta. Es, por ejemplo, esta pantalla, ¿sí? Esta pantalla es la estación del operador. El operador del software SCADA, o el operador de la planta, o el operador de proceso, puede ver todo el proceso en una sola pantalla o en varias pantallas. Puede hacer una aplicación, por ejemplo, que tenga una serie de botones que lo lleve a diferentes lugares de mi planta o de mi proceso. Y él tiene en esta vista, por ejemplo, y a golpe de vista, el estado del proceso. Puede ver el estado de los niveles de los tanques, puede ver si las bombas están encendidas o apagadas, puede ver si las válvulas están abiertas o cerradas, etcétera, etcétera. No solamente puede visualizar, digamos, el estado del control y también puede tomar alguna acción en particular, como ser abrir una válvula, cerrar una válvula, parar una bomba, arrancar una bomba, etcétera, etcétera. En este nivel, en el tercer nivel, contando de abajo para arriba, es el nivel de boot de campo, el nivel de control y el nivel de supervisión. En este nivel lo que se hace es supervisar el control. El control lo tiene el PLC, o el controlador industrial, o el PAC. Pero lo que hacemos mediante esta plataforma de software es supervisar el control. Supervisamos el control y adquirimos datos. Si yo quisiera saber qué pasó con este agitador, por ejemplo, que estaba batiendo la mezcla acá, y qué pasó a las 2 de la mañana, eso lo podría saber porque el estado del motor es parte de la base de datos del SCADA y sobre ese dato yo puedo grabar lo que se conoce como un histórico de esa variable. Entonces podría saber qué le pasó a ese agitador en todo momento. Si se detuvo, ¿sí? Y hasta quizás por qué se detuvo, podría tener esa información, siempre y cuando esa información esté en la base de datos. Es decir, que si falló el relevo térmico, por ejemplo, saltó el relevo térmico por un exceso de consumo, y si esa variable yo la tengo registrada en la base de datos, obviamente voy a poder saber por qué. Perdón, en qué momento pasó que ese relevo térmico saltó. Es decir, que si yo quiero ver mi proceso y quiero tener la mayor cantidad de información de mi proceso, la base de datos toma un valor muy importante. Por eso el costo monetario que tiene un software SCADA está en el tamaño de su base de datos, en la cantidad de tags que puede intercambiar
con el proceso o con los diferentes elementos que componen mi sistema SCADA. Entonces, lo que hace un sistema SCADA, un software SCADA, es supervisar el control, y de ahí viene el nombre, supervisar el control y adquirir datos. Básicamente lo que hace es adquirir datos de la capa inmediatamente inferior, que es la capa de control. Entonces decimos, esta es la estación del operador. Entonces, la estación del operador se comunica con la base de datos con el driver de comunicación y el driver de comunicación con el equipo. Y así todo el día, durante todos los días del año, ¿sí? La estación del operador con la base de datos con el driver con el equipo. O el equipo con el driver con la base de datos con la estación del operador. Es decir, que básicamente cualquier software SCADA se compone de estas tres capas, ¿sí? La estación del operador, la base de datos y el driver de comunicación. Obviamente, para poder llegar a tener esta vista, esta que vemos acá, hay que crearla, ¿no? Cuando uno compra la SCADA, no es que la SCADA ya me viene con la pantalla fabricada, no, no, la tengo que hacer a mano, tengo que ir insertando cada uno de los objetos, por ejemplo, este tanque, esta tubería, esta válvula, esta T, todos esos elementos que ustedes ven en este dibujo, alguien los tuvo que poner en el papel tapiz, por así decirlo, o en el fondo de la pantalla, ¿sí? Alguien los tuvo que colocar, ese es el programador de la SCADA. Para programar una SCADA no hay que tener grandes habilidades, ¿sí? Hay que tener un poco de estética y tratar de reproducir de la mejor manera el proceso, digamos. El proceso tiene que ser tal cual el cliente lo ve. Entonces, el programador del SCADA pasa por una cuestión más estética que técnica. Bueno, para poder ver la estación del operador como la veo normalmente, tenemos otro, por así decirlo, otra herramienta que la podemos colocar al lado, si queremos así, me queda muy poquito espacio, al lado, que se vincula permanentemente con esta, ¿sí? Que es el editor, digamos, el editor de esas pantallas. ¿Está bien? El editor de las pantallas que yo las puedo ver, que yo tengo que ver o tengo que correr, ¿sí? Se va a vincular permanentemente con la estación del operador. Es decir, que una tarea normal en un programador de SCADA es ir entre la estación del operador y el editor para ir modificando las pantallas para que se vea cómo el cliente quiere o cómo el proceso es. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo es la estructura de un SCADA? Esto sería la arquitectura interna de lo que es un software SCADA en términos generales. Ahora vamos a ver algo particular que sería ver el software Indusoft. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Bueno, aquí tenemos el Indusoft Web Studio. Lo único que tenemos que hacer es doble clic. Acá aparece una pantalla nueva. Yo instalé la última versión. ¿Sí? Vamos a crear una aplicación nueva. Vamos a poner nueva. Vamos a ponerle... Voy a volver para atrás. Vamos de vuelta. Vamos al gorrito, donde el gorrito significa archivo, nuevo. Vamos a crear una aplicación nueva. Le vamos a poner, por ejemplo, curso UTN. Curso UTN. ¿Sí? Curso UTN. Acá, si ustedes quieren, pueden cambiar la dirección donde se va a guardar el proyecto. Eso es optativo. Si quieren, pueden dejar el lugar donde está, la ubicación, el path o el camino, o si no, pueden guardarlo en un disquete, o en un disquete, no, perdón, en un pendrive. Se me cayeron un par de sotas ahí. Los disquetes ya no existen más. Un pendrive donde lo pueden guardar para que quede todo en un solo lugar. ¿Sí? Si no, acá tienen la ruta o el camino,
que se va a seguir para guardar el proyecto. ¿Sí? Bueno, después lo que les pide es saber qué plataforma van a utilizar de software, ¿sí? Si van a usar Windows o lo que se llama Windows CE, que es un Windows embebido, ¿sí? Esos Windows embebidos lo suelen tener algunos equipos de hardware que ya vienen con el sistema operativo precargado, pero es un sistema operativo reducido. Nosotros vamos a usar Windows. ¿Eh? Y después tenemos acá muchas no, cuatro, ¿sí? Cuatro versiones diferentes para lo que sería el Indusoft, ¿sí? Nosotros vamos a elegir la Windows Local Interface, que tenemos hasta la posibilidad de configurar en nuestra base de datos hasta 1500 tags, ¿sí? Bueno, una vez que definimos solamente el nombre, elegimos la plataforma del sistema operativo donde va a correr esta aplicación, le damos a aceptar. Bueno, el asistente de proyectos me dice, bueno, ¿qué resolución va a tener su aplicación? Y esto tiene que ver con dónde va a correr la aplicación. Como mostramos la semana pasada en unas imágenes que nos trajo Martín, tenían inmensos monitores, esos inmensos, enormes monitores, no sé qué cantidad de pulgadas serían, bueno. Y bueno, lo que tenemos que indicar de aquí del software, cuál va a ser la resolución que vamos a utilizar. Si, por ejemplo, si la escala va a correr en esta PC, por ejemplo, lo que hago es, me voy al escritorio, hago clic en el escritorio, vengo a resolución de pantalla, y si yo tuviera que correr el SCADA en esta PC, por ejemplo, tendría que elegir una resolución de 1366 por 768. Eso es el ancho y el alto, ¿sí? Se puede ver ahí, la visión horizontal de mi pantalla, digamos, es más ancha que alta, tiene 1366 por 768 la resolución. Entonces, bueno, reitero, en el escritorio hacemos clic botón derecho, resolución de pantalla, y podemos ver cuál es la resolución de nuestra pantalla. Si ustedes tuvieran que armar la aplicación para otro monitor diferente, bueno, tendrían que ver... Sí. Perdón, ¿me había una pregunta? Ok. Si ustedes tuvieran que armar la aplicación para otra pantalla o para otro monitor, por ejemplo, un monitor mucho más grande, de 23 pulgadas, 24 pulgadas, no sé, un monitor para gamer, qué sé yo, no sé. Bueno, ahí tendrían que ver cuál es la mejor resolución para ese tipo de pantalla o de monitor y armar la aplicación en función de esa resolución. ¿Mm? Por eso aparece ahí como primer tema a tener en cuenta a la hora de armar la aplicación. Si ustedes me preguntan, ¿vos sabés, armaste alguna aplicación real en Indusoft para un cliente? No, le digo que no armé ninguna porque la conocí hace 2 o 3 años, eh, porque estaba buscando una herramienta que sea educativa, gratis, para que todos ustedes la puedan utilizar. Es decir, que yo no tengo experiencia en poner en marcha este tipo de escala. Sí con Windows, sí con Siemens, con WinCC y con aplicaciones de Schneider, porque trabajé durante 10 años en la empresa Schneider, pero de este software relativamente poco. Bueno, acá con un tema de seguridad, porque obviamente en un sistema, cuando uno tiene un sistema SCADA, a veces tenemos muchos usuarios, ¿sí? O esos usuarios pertenecen a un grupo determinado de personas. Por ejemplo, podría tener una SCADA donde al que puedan llegar las personas de mantenimiento. Entonces podría tener, por ejemplo, un grupo de usuarios que sean personas de mantenimiento, donde voy a poder decirle qué cosas van a poder modificar y qué cosas no, ¿sí? Voy a poder tener, por ejemplo, un nivel de supervisor de mantenimiento, donde existirá una persona o 2 personas, de acuerdo a la cantidad de turnos que hagan los supervisores, para que tengan usuario y contraseña para que ellos puedan tocar
otros parámetros que las personas de mantenimiento no puedan tocar. Y habrá un usuario, digamos, supermaster que pueda hacer absolutamente todo, inclusive pueda modificar la aplicación. Como no es de mi interés entrar en este tema ahora, le vamos a dar siguiente, 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 que se vaya, pero tengan en cuenta que un SCADA no hay un único usuario. A veces hay muchos usuarios y cada usuario es diferente. No es lo mismo un electricista que va a ver el estado de una bomba y quiere modificar el funcionamiento de un motor a una persona que va a tener que regular un lazo de control PID. ¿Sí? Las tareas son diferentes, entonces el acceso a la información también va a ser diferente y las cosas que puedan hacer con el SCADA también van a ser diferentes. Bueno, le damos siguiente acá porque no me interesa ver ahora el tema de seguridad, no me interesa definirlo ahora, lo definiremos en otro Pero momento, me o está quizás pidiendo no lo habilitar. volvamos a ver porque... ¿Hola? Sí, que me en Digo, la que siguiente, quizás yo esto no puse lo siguiente, volvamos a ver o... llega tarde el mensaje. Perdón, No, que llega tarde con ¿tenés delay. el No, micrófono que abierto o...? puse siguiente, pero me pide habilitar seguridad. Sí, decime. No, que decía que después A ver, vamos al pide habilitar siguiente. seguridad, no lo cliqueamos. Sí, sí, ponele, sí. Ah, Ponemos siguiente, a ver. Local, siguiente, siguiente, terminar y listo. ok. Entonces decía, podemos tener muchos usuarios, pero bueno, a eso lo tenemos que definir cuando se arma la arquitectura del SCADA. Así, bueno, a ver, ¿quiénes lo van a usar? ¿En qué momento lo van a usar? ¿En qué momento no? Pero digo, ¿quiénes lo van a usar? ¿Quiénes van a ser los supervisores? ¿Quiénes van a ser lo que tengan la master clave, por así decirlo? Es decir, ¿quién va a tener acceso full a la SCADA? Eso se define. Se puede definir al principio o se puede definir al final. Lo mejor es definirlo al principio, sabiendo qué cantidad de personas, con nombre, apellido, con usuario y contraseña, como sea, porque todo queda registrado. Si alguien enciende una bomba, va a tener que loguearse con su nombre de usuario y su contraseña para encender la bomba. Entonces uno va a saber qué usuario estuvo al frente de la escada cuando se encendió esa bomba. La idea no es que sea un alcahuete de la escada, sino que tenga registro de absolutamente todo lo que pase con el proceso. Entonces, les reitero, el tema de seguridad no es un tema que yo quiera mostrarles ahora, lo podemos ver más adelante si hiciera falta, pero con lo que vamos a ver en el curso, digamos que por ahora no alcanza, digamos, no hace falta verlo. Bueno, veamos, ¿dónde están esas cosas, esas tres capas que yo les mostré anteriormente en el Paint? ¿Dónde están el driver de comunicación? ¿Dónde está la base de datos? ¿Dónde está la estación del operador? ¿Y dónde está el editor? Bueno, vamos a ir de a poco con cada una de estas cosas. Bueno, abajo vieron que del lado izquierdo tenemos una especie de árbol, un navegador, tenemos la parte, la solapa de comunicación, y en esa solapa de comunicación, dentro de las diferentes opciones de comunicación, está la opción driver, ¿sí? Está la opción driver. Entonces, si ustedes hacen clic con el botón derecho, aquí pueden agregar o eliminar algún driver que ya tengan configurado. Vamos a buscar algún driver. Bueno, ¿por qué le decía al principio que es muy importante conocer el driver de comunicación? Porque si no, no se puede comunicar con el equipo que ustedes están queriendo conectar. Es decir, es muy importante repasar la lista de drivers disponibles en el SCADA para ver si se puede vincular con nuestro equipo. Entonces, fíjense, aquí tenemos diferentes tipos de protocolos y diferentes tipos de medios físicos. Tenemos eh, bueno, este controlador no lo conozco, dice 9154. Acá tenemos un Altus, driver para ABB, ¿sí? Obviamente no lo vamos a repasar a todos, ¿sí? Pero pueden ver la vasta opciones de driver que presenta, ¿sí? Este este SCADA, ¿sí? Si ustedes quieren saber, tienen un equipo comunicable con el SCADA y quieren saber si el SCADA lo tiene, bueno, lo único que tienen que hacer es venir a la solapita.com,
¿sí? De aquí abajo, driver, botón derecho, agregar, eliminar driver, y pueden buscar el driver que necesita. Yo voy a escribir directamente MO, entonces se me va a Modbus, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, Modbus sobre TCP. El protocolo Modbus RTU vía TCP/IP. La versión que tenemos es la versión 10.19. El manual yo se los dejé en el drive, igual lo pueden ver en el software. ¿eh? Yo como no tengo el PDF Reader puesto, no lo voy a poder ver, pero bueno. Hacen doble clic sobre el driver, así, doble clic sobre el driver seleccionado, y automáticamente se coloca aquí abajo. ¿Mm? Entonces, de esa manera yo ya instalo el driver en el SCADA. Sería la primera parte, la instalación del driver, que es muy, muy sencillo. Solamente tienen que buscarlo, hacer doble clic y se pasa a la parte de abajo. ¿Cuántos drivers pueden tener? Y bueno, pueden tener varios drivers, porque inclusive pueden tener varios puertos físicos diferentes. Entonces podrían tener una salida, por ejemplo, que sean en Modbus TCP, otra salida que sea en Modbus 485, otra salida que sea para los Siemens MPI o PPI o Profinet, digamos, los diferentes drivers, o pueden ir a un driver de la marca, no sé, Omron, por ejemplo, ¿sí? O puede ir un PLC de marca Koyo, o puede ir un PLC de la marca que Opto 22, bueno, así buscamos acá, por ejemplo, acá está, sí, bueno. Acá tienen los diferentes protocolos disponibles, Profibus DP, digamos también, así que tiene una gran galería de drivers. Entonces, lo único que tiene que hacer es hacer doble clic y van agregando los diferentes drivers. Obviamente cada uno de estos drivers tiene que salir por un puerto de comunicación, es decir, que su computadora debiera tener la cantidad de puertos físicos disponibles para que puedan salir. ¿eh? Quizás puedan hacer que por el mismo puerto puedan salir con dos drivers diferentes, por ejemplo, pueden salir por el RJ45, que es el puerto físico, pueden salir por Modbus TCP y por Profinet, por ejemplo. Por eso van a tener que ver si es posible. Pero en principio no habría limitación. ¿sí? Una cosa son las cantidades de driver, que son los protocolos que van montados sobre un medio físico, y otra cosa son los medios físicos. Pueden tener 1, 2, 3, 4, 5, 10, lo que sea. Si quieren sacar algún driver, lo único que tienen que hacer es pararse sobre el driver y poner remover. Vuelve a la lista de drivers disponibles. Vamos a sacar este de Siemens, vamos a sacar este de IDEC Izumi, vamos a removerlo y nos vamos a quedar con el protocolo Modbus TCP/IP. Aguárdame un segundito. Ahora sí, seguimos. Bueno, le damos a aceptar, ¿sí? Para los que tengan en su computadora el PDF, ¿sí? El visualizador de archivos en formato PDF, formato portable. Pueden ir si quieren a la ayuda, ¿sí? Y hacer clic aquí en driver de comunicación y buscar el modo HTTP. Hacen doble clic y le va a llevar a un archivo que se llama motcp.pdf. Yo no puedo abrir el archivo porque no tengo el reader instalado. Reitero, cambian de solapa, se van a la solapa ayuda, les aparecen todos los drivers, escriben con el teclado y se van directamente a MOTCP. Hacen doble clic y abren directamente el archivo PDF. El archivo PDF, a ver, yo lo puse por acá. Bueno, ahora me lo voy a mandar por mail. Ahora un segundito. Porque es importante que lo veamos.
Bueno, después vamos a ver más adelante cómo configuramos el driver. Eso lo pueden ver en el video que yo ya les dejé puesto en el drive. Pero vamos a seguir de largo para no entretenernos tanto con el driver de comunicaciones. Por lo menos ya vimos dónde se instalan. Después vamos a ver cómo se configura. Bueno, vamos a la solapa inicio. En la parte de abajo. Bueno, eh, 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 gráfico vamos a tener que crear en el editor, visualizarlas en la estación del operador. Reitero, en la solapa gráfico, en esta solapa de acá, ¿sí? En gráficos, vamos a poder crear todas, con el editor, todas las pantallas, ¿sí? Que se van a poder visualizar en la estación del operador. En cuanto a la base de datos, ¿sí? Podemos verlo en la solapa global y aquí aparecen los diferentes tags del proyecto, ¿sí? En este caso, la lista de tags aparece en cero porque no definí ninguna variable, ¿sí? Pero podría ver acá, podría tener contabilizado qué cantidad de datos en mi lista de tags. Entonces aquí tenemos el driver de comunicaciones, aquí tenemos las diferentes pantallas que se van a ver en el editor en la estación del operador, en el Operator Workstation, y aquí podemos ver la lista de tags de nuestro proyecto. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo empezamos a hacer un proyecto? Bueno, los SCADA se pueden programar en forma independiente a los PLC, es decir que una persona podría programar el PLC y otra persona diferente podría programar el SCADA, pero en algo se tienen que poner de acuerdo. ¿Qué cantidad de variables van a intercambiar con el SCADA? Es decir, que hay una persona que tiene el que programa el PLC o el que programa el SCADA que defina qué variables van a intercambiar. Es decir, si volvemos al Paint, por acá van a viajar, nos tenemos que comunicación, algo así. Unas diferentes variables que van a intercambiar el SCADA con el PLC, que pueden ser un dato, dos datos, 100 datos, 1000 datos. El SCADA que tenemos, no sé si, bueno, tal temperatura 1 la voy a ubicar en la primera posición disponible. Por ejemplo, la Word 0, por decir algo. La temperatura 2 la vamos a ubicar por comodidad en la W1. W1. La temperatura, o no sé, caudal 1, ¿sí? La vamos a ubicar la W2. El tema es que el programador del PLC o del dispositivo y el programador del SCADA se tienen que poner de acuerdo con esto, ¿sí? En qué tipo de variables van a intercambiar, si van a ser digitales o analógicas, si van a ser de lectura o de escritura, y qué posición van a ubicar, qué posición van a tener dentro del PLC. Esta dirección es una dirección que está dentro del PLC, o un tag, ¿sí? De ahí viene el nombre, una etiqueta o un tag que le voy a dar a esa variable. Entonces, esto se va a configurar en lo que llamamos la base de datos o el driver de comunicación, ¿no? Entonces, muy importante para aquellos que estén haciendo las aplicaciones, que el que programa el SCADA arme esta tabla
¿sí? De intercambio entre el SCADA y el PLC. Y por comodidad, no por comodidad, por una mejor optimización del uso del drive consecutiva. No quiere decir que haya que definirlas de manera consecutiva, pero lo mejor es que sean en forma consecutiva. O lo mejor, quizás lo mejor de lo mejor de vez o de vez, es que si yo voy a armar una aplicación, por ejemplo, del control solamente este tal, en forma consecutiva. ¿Por qué? ¿Por qué es lo mejor? Porque el driver tiene que ir a buscarlas al PLC. El driver de la escala las tiene que ir a buscar al PLC. Bienvenido. Este servicio lo presta freeconferencecall.com. Hay 24 participantes en esta conferencia. La grabación ha comenzado. Imagínense que ustedes vivan en una casa, ¿sí? Y yo le pida dos herramientas, por ejemplo, y una la tienen en la planta baja y otra la tienen en la planta alta. Entonces tienen una valija con las herramientas en la planta baja y una valija con herramientas en la planta alta. Y yo uno en la planta baja y otro en la planta alta. ¿No sería más conveniente que las dos estén en la planta baja o las dos estén en la planta alta? Entonces de esa manera tendría que hacer, bueno, esa es la idea, de optimizar el trabajo del driver de comunicación, porque cuando las variables que se intercambian entre el SCADA y el PLC son muchas, empezamos a tener demoras en la actualización de la información. Entonces, hay que hacer una ingeniería en cómo voy a definir las variables que están, hoy por hoy es que no levantamos mucha cantidad de datos y que tenemos una buena tasa de transferencia de bits. Entonces tenemos muy alta velocidad, el tráfico no es tan alto, entonces ni lo vamos a notar. Pero cuando aumentamos la cantidad de datos o la velocidad se ve puesta en juego, ahí vemos si el SCADA o no responde bien, si el driver de comunicaciones responde bien a la arquitectura de comunicación. Entonces hay que hacer una ingeniería de cómo defino cada una de las variables. Eh, Vamos a ir para empezar a ver algo, para que no se haga tan tarde, son 7:20, vamos a empezar a ver algo de la capa más alta, que sería ver cómo trabajar entre la estación del operador y el editor. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a gráficos, vamos a pantallas, botón derecho, insertar una nueva pantalla. Bueno, cuando voy a insertar una nueva pantalla, me pide que dé una descripción, esto es optativo, puede ser, no sé, pantalla principal, puede ser pantalla 1, 2, 3, puede ser la que ustedes quieran. Y lo que le pide configurar es, bueno, cómo va a ser el tipo de fondo, pero lo más importante es el ancho y el alto, ¿sí? Y cuál va a ser la localización de esa pantalla tomando
como índice de referencia el 00 que está arriba y a la izquierda. ¿Sí? Así que en esta punta, digamos, esta pantalla que ustedes ven acá tiene de ancho, de esta punta a esta punta, de ancho, 1366. Y de alto tiene 768. Y el punto superior izquierdo, ¿sí? Acá tenemos la referencia que va a ser el 00. Por ahora vamos a darle siguiente para no entrar en demasiada vuelta. Después podemos optimizar la pantalla para tener una mejor navegación, por así decirlo. Cuando ahora vamos a armar una o dos y no vamos a notar el cambio, pero cuando tengamos varias pantallas de navegación, ahí se va a ver la diferencia. Bueno, le damos a aceptar. Pantalla, obviamente aquí en la pantalla nosotros le podemos cambiar el color de fondo, le podemos hacer varias cosas usuales de Windows, por así decirlo. ¿Mm? Bueno, esta es la pantalla del editor, que tiene un ancho que ya dijimos de 1366 por 768. Esto es todo lo que va a ocupar la pantalla. Así que cuando yo haga una aplicación, la voy a ver en el ancho total de la pantalla. Bueno, en la parte de gráficos y en la parte de símbolos, básicamente, tengo una serie de objetos que ya vienen predefinidos para hacer cosas. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿O qué tipo de objetos tenemos? Fíjense, tenemos estos objetos, podemos tener acá la imagen de un PLC, las antiguas PDA, que eran una especie de pan, ¿sí? Un dibujito de una PC, un web server, un switch, tenemos flechas, tenemos indicadores de barra, ¿sí? Tenemos elementos que se utilizan en automatización de edificios, ¿sí? Como ventiladores, bueno, una serie de objetos, ¿sí? Medidores de humedad, y qué sé yo. Tenemos botones clásicos de Windows, podemos tener, por ejemplo, tenemos el botón de Exit por acá, el botón de Calculator por acá. De esa manera podemos crear un botón. Si quiere vamos a poner diciendo algo. Hacemos clic en el botón, acá, en Calculator, vamos a la pantalla 2 y hacemos un clic y ahí ya tenemos el botón para abrir la calculadora en cualquier momento. Voy a poner el botón de Exit, si yo quiero salir, voy a poner por acá. Acá tengo el botón de la calculadora y acá tengo el botón de exit para salir de la aplicación. Bueno, sigamos a ver qué otro elemento interesante tenemos. Tenemos botoncitos de comando para encender o apagar, flechitas para navegar, ¿sí? Tenemos relojes, calculo yo, ¿sí? Relojes, indicadora del día, la hora y demás. Vamos a poner, por ejemplo, este. Lo único que tenemos que hacer es clic sobre el objeto, ir a la pantalla y hacer clic sobre la pantalla y se coloca el objeto que nos va a indicar la hora. La vamos a poner por acá o por acá. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Ductos, para todo lo que sea control de proceso, ductos. Bueno, acá tenemos un controlador de temperatura. Aquí tendríamos que tener ventiladores, supongo. O sea, ¿no? Sí. Diferentes colores. Bueno, fans. Icons o iconos, diferentes tipos de iconos que se pueden utilizar en la aplicación. Indicadores, indicadores numéricos para indicar cantidades. Puede indicar el valor de la temperatura, de la presión, de la humedad, del caudal, del nivel, lo que sea, no importa. Lo que esté definido en la base de datos, yo puedo indicarlo en un display de este tipo. Tengo medidores aguja o digitales. Tengo motores de este tipo. Tenemos pilotos luminosos. Tenemos así pipes o tuberías.
para colocar a los tanques, por ejemplo. Podemos tomar este objeto de acá y ponerlo aquí en la pantalla, ¿sí? No sé qué es esto, bueno, no sé qué función cumple esto. Bombas, podemos poner una bomba, ¿eh? Ahí, así. Una bomba conectada, digamos, a la tubería. Tenemos botones, tenemos sliders, ¿eh? Por ejemplo, acá tenemos un slider, digamos, una especie de potenciómetro. Lo podemos poner aquí en la pantalla y aquí podemos subir y bajar una variable, por ejemplo. Tenemos switches o interruptores. Bueno, obviamente el tanque clásico, ¿sí? Vamos a poner este tanque acá, ¿sí? Bueno, fue un poquito. Bueno, después lo vamos a achicar, pero esto lo podemos mover así. Ahí está. Ahí tenemos un tanquecito con una bombita. ¿Mm? Sigamos textos, visualizadores de valores, o texto, elementos de transporte, gráficos de tendencias y alguna valvulita. Podemos elegir una valvulita acá y podríamos poner una valvulita en la salida de la bomba por acá, faltaría una cañería. Bueno. Es decir, que tenemos una serie de objetos que aparecen ya por defecto, ¿sí? En mi sistema. Incluso no sé si en este, pero bueno, en otro software ustedes pueden importar la imagen que quieran y agregarla a la galería de objetos para que la puedan usar. Pueden cambiar el fondo, digamos, de la pantalla para que esté el logo de la empresa o una imagen de la empresa o lo que sea. Todo es editable, todo es configurable. Por eso decía al principio que esto es más para un diseñador que para un ingeniero eléctrico, digamos, ¿no? Un ingeniero electrónico, lo que sea. Es decir, es más visual que otra cosa. La idea es que lo que ustedes hagan represente de la mejor manera el proceso. Bueno, ahí tenemos nuestro SCADA, ¿eh? Podemos guardar esta pantalla. Vamos a guardar. Vamos a ponerle que esta es la pantalla principal, por ejemplo. ¿Sí? Ya queda guardado dentro del grupo de pantallas como principal. Lo que voy a hacer es definir que esta pantalla sea la pantalla de inicio de mi SCADA. Así que cada vez que arranque el SCADA, arranque con esa pantalla de inicio. ¿Sí? Esto lo podríamos cerrar ya. No lo vamos a usar. Esto lo podríamos cerrar. Y esto lo podemos cerrar. Entonces, listo, ya tenemos la pantalla principal donde tenemos estos objetos. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es ir del editor a la estación del operador. ¿Cómo lo vería el operador? ¿Cómo lo ve la persona que se va a sentar enfrente del monitor para controlar el proceso? Bueno, lo único que tenemos que hacer es darle botón al de play, de correr F5, o este botoncito que es exactamente el mismo. Entonces vamos a poner play. Bueno, fíjense que ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos nuestro SCADA, ¿sí? Ahí tenemos nuestro SCADA. Lo que nosotros dibujamos y en el lugar donde lo pusimos quedó. Y ocupa todo el ancho de la pantalla. Podemos ver aquí la hora, que es un dato que levanta de la PC. Si yo le cambio la hora a mi PC, esto va a cambiar. Es la hora de la PC. Este es el botón de salida. Dijimos que lo vamos a probar a ver si funciona. Este es el botón de la calculadora. Es decir, que esto podría... ahí fíjense que me abre la calculadora directamente. Cada vez que lo presiono, abro la calculadora. Eso lo hace directamente con Windows. Acá tenemos un objeto que está animado, fíjense que cambia de color, entre rojo y verde, es un objeto que ya tiene propiedades. Este objeto, que era la cañería, no tiene ninguna propiedad, no hace absolutamente nada, solamente es un elemento de unión entre la bomba y el tanque. Y fíjense que ustedes el nivel del tanque tiene una animación porque va creciendo.
¿sí? Va aumentando, esa barrita azul va aumentando, y arranca desde cero. ¿Sí? Arranca en un valor mínimo, aumenta progresivamente hasta el valor máximo y nuevamente arranca. Es decir, que tiene una animación propia. Entonces pueden ver objetos que tienen una animación propia, como la bomba o el tanque, objetos que no tienen animación, y objetos que yo puedo modificar, bueno, acá vamos a ver cómo se hace, puedo modificar los valores para que me muestre un valor diferente. Si yo cambio la posición de la bomba o del motor o de la válvula, también va a cambiar, fíjense. Le damos clic al botón de Exit, me dice, ¿estás seguro que quieres salir de la aplicación? Bueno, le digo que sí. Me vuelvo a la página principal, esta valvulita que estaba acá la pongo abajo de la hora, hago clic acá arriba de la pantalla, donde dice principal.scc, botón derecho guardar, la cierro, cuando arranca nuevamente la escala, la valvulita pasó de este lugar a este lugar, que ¿dónde fue? Donde yo la puse. Es decir, que permanentemente voy a ir yendo entre el editor y la estación del operador para que mi aplicación quede lo más parecida a lo que yo quiero. ¿Sí? Eh, vamos a salir de acá. Vamos a crear otra pantalla. Vamos a parado acá. Vamos a insertar una nueva pantalla. Le digo que tenga las mismas características. Le digo aceptar. Vamos a poner, por ejemplo, otro objeto. No sé. Vamos a la pantalla de símbolo. Vamos a poner un motor. Por ejemplo, este motor. Y va a quedar en esa pantalla. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces vamos a guardar esta pantalla, botón derecho sobre pantalla 3, guardar, le vamos a llamar pantalla 1. ¿No? O pantalla 2, vamos a poner 2, pantalla 2. Bueno, listo, cierro acá, ¿sí? Tengo la pantalla 2, la pantalla principal, y vamos a abrir nuestra aplicación. Bueno, tengo la misma pantalla que antes. ¿Dónde está el motor? Y bueno, el motor está en otra pantalla. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo movernos entre diferentes pantallas. ¿Sí? Bueno, vamos a salir de acá. Vamos a ir a la pantalla principal. Voy a crear un botón. En realidad el botón está creado, ya no es que lo tengo que crear. Voy a poner acá un botón. Reitero, este objeto, ¿sí? Que lo puedo eliminar con el botón derecho, está aquí, ¿sí? En un elemento gráfico que tiene la función de botón. Vamos a agarrarlo ahí y vamos a colocarlo acá. ¿Está bien? O por acá abajo. ¿Sí? Yo quiero que este botón que está configurado acá me lleve a la pantalla número 2. Entonces voy a hacer clic sobre el objeto botón, porque ya tiene una función de botón. Y le voy a poder poner, por ejemplo, el texto motor. Yo quiero que me lleve a la pantalla donde está el motor. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer al botón, además de cambiarle el nombre, ¿sí? Es al motor darle lo que se llama un comando. Lo que tenemos que hacer es seleccionar el objeto y elegir en este caso la función comando. Hacemos doble clic y dentro de los diferentes tipos de funciones que le podemos dar a este objeto del tipo botón, podemos ver que podemos, por ejemplo, abrir una pantalla, cerrar una pantalla, poner un tag en particular en 1. Esto significa establecer tag. Poner un bit en particular en 0, es decir, restablecer el valor de ese tag. O alternar el valor del tag. En este caso lo que queremos hacer con este botón es abrir una pantalla. Entonces con este botón que tiene el texto motor, yo quiero abrir la pantalla 2. Entonces voy a abrir pantalla, hago clic en los puntitos que está aquí a la derecha,
y automáticamente me va a abrir un lugar, ¿sí? Dentro de la carpeta curso UTN que se llama, donde van a estar las diferentes pantallas. En este caso, elijo la pantalla 2. Listo. Tendría que hacer lo mismo, en la pantalla 2, colocar un botón que me lleve a la pantalla principal. Vamos a cambiarle primero el texto. Y a este objeto también le vamos a dar, perdón, ¿dónde está el gráfico? Acá. A este objeto le vamos a dar el comando. ¿Qué comando? Y bueno, abrir pantalla. Doble clic sobre el objeto, tipo, abrir pantalla, y seleccionamos la pantalla principal. Cerramos aquí, botón derecho, guardar, podemos cerrarlo, botón derecho, guardar, podemos cerrarlo, y ahora corremos la aplicación. Hacemos clic. Ahora tenemos las pantallas. Fíjense que la flecha del mouse se transforma en mano cuando me acerco al botón. ¿Sí? Es decir, de esa manera me voy a dar cuenta que este objeto, ¿sí?, tiene una función determinada. No es como este objeto que yo paso el mouse por arriba y el mouse, la forma que tiene el mouse no cambia. Fíjense. ¿Sí? Estos objetos tienen la función de botón. Bueno, haciendo clic aquí puedo abrir solamente la pantalla de motor. Y aquí podemos ver el motor que habíamos dibujado, que habíamos insertado, y aquí podemos ir a la pantalla principal. Así que nos podemos mover ahora entre la pantalla principal y el motor 2. ¿Con esto qué quiere decir? ¿Qué quiero decir? Ustedes pueden armar la cantidad de pantallas que ustedes quieran y después van a tener que utilizar o armar una estrategia de navegación para que sea lo más cómodo posible. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? No. Ok, seguimos entonces. Vamos a salir. Vamos a, vamos a trabajar con la pantalla principal donde habíamos puesto un slider, ¿sí?, un potenciómetro, y le vamos a asignar alguna variable. Hacemos doble clic sobre el objeto y le vamos a poner, por ejemplo, no sé, el valor 1. Valor 1 es el nombre de la variable, el nombre del tag, ¿sí?, que va a variar entre 0 y 100. Me dice, le doy enter, ¿no? Me dice el valor, perdón, el tag valor 1 no existe. ¿Quiere crear este tag? Sí, lo quiero crear porque lo voy a usar. Va a ser parte de mi base de datos, ¿ok? Le digo que sí. Ese dato va a ser un número real, es decir, en punto flotante, va a tener coma, o va a ser una cadena de caracteres. No, va a ser un número entero. Entonces ponemos ahí un número entero. Le damos a aceptar. Fíjense que ahí aparece, no sé si se llega a ver bien, tampoco lo puedes tirar acá, como una escalerita, indicando que este es un valor analógico, ¿sí? Es un valor que puede ir cambiando. En realidad, la escalerita está indicando, digamos, la conversión de digital a analógico. Bueno, entonces a este objeto ya le asignamos una variable y es el valor 1. Y definimos ese valor 1. Cerramos aquí, guardamos las modificaciones, cerramos y ahora vamos a ejecutar el SCADA. Bueno, todas las otras funciones siguen funcionando, la calculadora sigue abriendo, pero ahora tenemos la posibilidad de mover este slide, ¿se ve? Porque ahora yo le definí una variable que va a ser alterada por el slide. Quizás esa variable sea un valor de referencia o set point que tiene que viajar hacia el PLC. Bueno, después podemos definirle a valor 1 una posición de memoria en el PLC. Por ahora está definido internamente, localmente, en el SCADA como la variable valor 1, donde el operador de la planta puede ir modificándola con el valor que se le plazca entre 0 y 100 y siempre en valores enteros. Puedo agregar, por ejemplo,
en la pantalla principal un campo de texto, por ejemplo acá. Vamos a ver. Perdón, un cuadro de texto, no un texto, un cuadro de texto, ¿sí? Voy a eliminarlo este. Voy a elegir un cuadro de texto, para que este valor que me aparece acá, también me aparezca en forma numérica acá. Entonces tengo que hacer doble clic y lo único que tengo que hacer es referenciar a este cuadro de texto con un valor numérico, que es el valor del slide. Entonces hago clic en el valor del tag o expresión matemática, porque no solamente aquí puedo poner el valor de una variable, sino que puedo poner una expresión matemática o aritmética o lógica para que sea el resultado de esa operación. Bueno, entonces lo que podemos hacer es hacer clic en los tres puntitos y automáticamente nos despliega, ¿sí?, el buscador de variables. Entonces la única variable que definimos es la variable valor 1. Entonces la tomamos. Entonces aquí lo que voy a poder ver es el valor de la variable valor 1, que es la del potenciómetro que se está moviendo. Veamos. Cerramos acá, guardamos acá, cerramos nuestra pantalla, le damos play, y ahí tenemos el valor, 67. Y a medida que lo voy moviendo, ese valor se va actualizando. Porque obviamente este valor y este valor es exactamente el mismo. Donde aquí lo puedo ver, lo puedo modificar a través de un slide, y aquí lo puedo ver en otro lugar a través de un cuadro de texto. Es decir, lo podría haber puesto aquí en la pantalla motor, pero bueno, es más cómodo que lo tengamos ahí en la misma pantalla. Si yo quiero, por ejemplo, modificar o tomar otro objeto, por ejemplo, darle vida a un objeto que no tiene animación, por ejemplo, podemos agarrar, no sé, un rectángulo, este que está acá, ¿sí? Un rectángulo, que lo podemos hacer ancho o infinito, vamos a hacer infinito, sí, infinito ahí, ¿sí? Eh, y ese objeto no tiene ninguna propiedad, es un objeto plano sin ningún tipo de propiedad. Bueno, a este objeto también le podemos cambiar el color, bueno, todo lo que pueda hacer Windows, digamos, se puede hacer, ¿sí? Todo lo que pueda hacer Windows se puede hacer. Cambiarle el color de fondo, cambiarle el borde, todo ese tipo de cuestiones se pueden modificar, ¿sí? Bueno, este objeto que no tiene ninguna propiedad, solamente es un objeto plano, le puedo dar la propiedad, por ejemplo, de gráfico de barras, es decir que le puedo asignar una variable para que me muestre como si fuera un gráfico de barras. Entonces vamos a hacer lo siguiente con este objeto. Entonces vamos a darle la propiedad, ¿sí?, de gráfico de barras, que aparece aquí, gráfico de barras, y lo vamos a asociar, como tenemos una sola variable creada, a la misma variable. Entonces fíjense, vamos a poner acá valor 1. Entonces la idea que esto se mueva, vamos a poner un color, no sé, rojo, por decir algo. ¿No tomó? No. Bueno, ahí está. Un color rojo para el color de primer plano. Entonces vamos a darle clic, ya tenemos en la variable valor 1, y listo. Hicimos modificaciones en la pantalla principal, guardamos esto, ponemos aquí no hicimos ninguna modificación, la cerramos y le damos play. Bueno, lo que vemos ahí en color rojo, que nosotros definimos, es el estado de la variable, ¿sí? Entonces, si yo muevo esto, esa barrita se mueve, ¿sí? Entonces podríamos volver y podríamos meterlo, por ejemplo, aquí adentro, y podemos decir, bueno, esto que yo tengo acá es el valor de set point, digamos, de la altura del tanque, por decir algo, ¿sí? Le podemos sacar los bordes si queremos, bueno, todo eso
lo que es Windows y lo que es colores y todo lo que es Paint se puede modificar todo. Bueno, modificamos guardamos las modificaciones, cerramos la pantalla, le damos play y ahora el objeto, digamos, quedó dentro del tag, ¿eh? Entonces podemos poner el set point ahí. Entonces ustedes pueden ver aquí el valor del set point y aquí cómo va modificándose la variable de proceso. ¿Eh? Es decir, todo se puede animar. Todo se puede animar. Reitero, todavía no me estoy comunicando con ninguna variable del PLC. Eso lo van a ver cómo se hace en el video, ¿sí? En el video que les dejé en el drive, reitero. Entonces, de esa manera ustedes pueden darle animación a un objeto que no tenía animación, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Voy muy rápido o me siguen? A mí me quedó una duda sobre cuando usted editó y agregó como tag el potenciómetro. Yo no lo guardé porque no estaba haciendo el mismo. ¿Se editó en la lista de hojas de datos, en la vista? O sea, lo tengo como un nuevo tag en la hoja de datos porque a mí no me ha parecido por eso. Acá este, Sí, ese. Bueno, valor sí. 1, digamos. Siempre usé el mismo valor, valor 1. Ok. Entonces en la parte de pantallas acá, eh, lo que hacíamos era definirlo aquí al valor 1, ¿sí? En tag name le pones valor 1 y te va a pedir que vos crees la variable. Claro, claro, porque a mí no me pareció La que podés si tenía buscar o que la podés definirlo crear. como un entero ni nada. Entonces, a mí me varió. Directamente me aparecieron Claro, las lo tenés que propiedades de definir, objeto. por ejemplo, O claro, sea, si hice yo quiero doble clic. modificarlo, por ejemplo, digamos, sí, te escucho. No, que hice doble clic y directamente me aparecieron las propiedades del objeto, pero no me apareció cómo tenía que definirlo, si eran variables enteras, reales, todo eso. No me apareció. Ok, vos haces un clic y te parás acá arriba y, no sé, yo le pongo, por ejemplo, valor 2 y le doy Enter, ¿no? Haces un solamente clic y lo editas. Y ahí me dice, el valor tag 2, perdón, el tag valor 2 no existe. ¿Quieres crear este tag? Y ahí podemos crearlo o no. Ah, listo. Si no, perdón, si yo hago doble clic, si lo borro, digamos, y hago doble clic, o le doy Enter, ahí. Si le doy doble clic, directamente me va a ir a buscar los objetos que yo ya tengo definidos. Que en este caso era valor 1. ¿Pudiste hacerlo? Ah, ahora lo hago. Ok, ok, está bien, no hay problema. Em, bueno, ¿qué es? Una cosita más y ya los dejo lo dejamos por ahora. La idea es que ustedes empiecen a jugar con esto y vayan dándole forma a su aplicación. Por ahí la clase que viene ya podemos definir la base de datos, bien la base de datos en el driver como para poder ya intercambiar datos con el PLC. Igual de todas maneras está el video en el drive. Bueno, vamos a usar el comando botón que es muy utilizado, ¿sí? Ustedes normalmente el comando botón es para poner en 1 o en 0 cierto tipo de variables. Vamos a sacarlo de acá, vamos a ponerlo en la otra pantalla, en la pantalla 2. Vamos a guardar esto. Vamos a poner esto por acá. Vamos a poner un botoncito y vamos a poner una elipse. Tiene forma de elipse, ¿sí? Yo puedo hacer objetos de forma de elipse o puedo hacer círculos. Si lo hago así, hago una elipse y si trato de hacerlo así, hago un círculo. ¿Está bien? Bueno, entonces acá tengo un objeto que tiene una cierta propiedad, que es la propiedad de botón, y un objeto que no tiene ningún tipo de propiedad. Entonces, a este objeto le voy a dar la propiedad de
voy a cambiar el texto, por ejemplo, vamos a ponerle toggle. Significa cambio de estado. ¿Sí? La idea es que con este botón yo pueda cambiar el estado de este círculo que está acá. O podría ser un piloto, podría ser un motor, lo que ustedes quieran. Bueno, a este objeto le va a dar la propiedad de el comando, ¿sí? Hacemos clic en el comando, doble clic, y lo que voy a hacer es elegir para este objeto del tipo botón, invertir o alternar un tag en particular, ¿sí? Obviamente, para invertir el valor de un tag, ese tag tiene que ser digital. Entonces vamos a llamarlo digital 1. Digital 1. Digital 1. Exacto. Le damos Enter. Bueno, obviamente la variable digital 1 no existe porque no lo usamos nunca y la queremos crear ahora. Bueno, le digo que sí. El tipo de datos es obviamente booleano. ¿Eh? Le doy a aceptar y listo. Entonces, qué va a hacer este botón? Y bueno, alternar el valor de la variable digital 1. ¿Sí? Entonces, cada vez que lo presione, va a modificar el valor, perdón, va a invertir el valor de la variable digital 1. Lo que vamos a hacer con este objeto es que este objeto cambie de color en función de la variable digital 1. Entonces, le voy a dar la opción color a este objeto. Hacemos doble clic. Si este objeto, por ejemplo, perdón, si esta variable vale 0, me va a mostrar un objeto de color rojo, y si vale 1, me lo va a mostrar de color verde. ¿Sí? Entonces vamos a buscar la variable que va a hacer que este objeto cambie de color. Entonces hago clic en los tres puntitos, y busco la variable, obviamente, la variable digital 1. Si la variable digital 1 vale 0, lo mostrará de color rojo. Y si la variable digital 1 vale 1, lo va a mostrar de color verde. Le damos a aceptar, cerramos acá, guardamos las modificaciones, cerramos acá, esto ya lo habíamos guardado, y ahora le damos play. Esto sigue funcionando según habíamos visto, no cambió nada, ¿sí? Pero lo que agregamos recién lo teníamos en la otra pantalla. Vamos a la pantalla de donde está el motor, y aquí tenemos el primer estado, que eso sería que esa variable esté en 0. Si yo pulso, tendría que cambiar a 1 y esto tendría que cambiar a verde. Ahí está, el color verde. Si lo vuelvo a pulsar, como está en 1 y lo tiene que invertir, tiene que pasar a color rojo. Entonces ahí tengo un objeto que puede cambiar el estado de una variable digital a través del comando toggle, que era cambio de estado. ¿Se vio? Ahora, seguramente cada uno va a tener algún proyecto en particular. Y quiere hacer, por ejemplo, no sé, un esquema eléctrico, un gráfico de barras, no sé, lo que esté preparando. Lo que esté preparando en su proyecto. Y bueno, la idea es tratar de que el proyecto, digamos, el SCADA se acomode lo más cerca a su proyecto real. Tienen que, si el objeto que ustedes necesitan no está, bueno, lo van a tener que crear. ¿Sí? Lo van a tener que crear. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un interruptor, por ejemplo, un interruptor así casero, así decirlo. Vamos a la pantalla 2. Voy a usar una línea, así, hasta ahí nomás. Voy a seguir usando una línea, por decir algo, un objeto que ustedes quieran crear. Ahí está, así. Y a este objeto, ¿sí? Que lo voy a hacer, perdón. Es que ahí, vamos a borrarlo. Vamos a agarrar este de acá. Bueno, en realidad tendría que estar este acá. Ahí está, tenemos un objeto y tendríamos que tener otro, por ejemplo. Pero voy a mostrar este objeto solo por ahora, ¿sí?
Después vemos cómo hacemos para mostrar un interruptor, ya que tenemos el comando toggle acá. Bueno, a este objeto lo voy a mostrar también con la misma variable digital. Por ejemplo, eh, eh, ya no color, sino visibilidad. Esto sea visible o invisible en función de alguna variable. Vamos a poner la variable acá. Vamos a poner la variable digital 1. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos a guardar esto, vamos a cerrar esto de acá, vamos a cerrar esto de acá y nos ponemos a correr la aplicación. Vamos a la segunda pantalla y fíjense que ahí está como aparecen los tres tramos, digamos, de lo que sería mi interruptor. Yo hago clic acá, fíjense que el tramo central aparece. Es decir, ahí hago que aparezca o desaparezca un objeto a partir de un valor digital. Podríamos entonces ir a la pantalla 2, por ejemplo, ver dónde está este objeto, acá. Podemos dibujar, esperen un poquito, vamos a sacar para acá, vamos a ver dónde está. No, esto es una línea, perdón. A ver, en formas que tenemos. No, esto es solamente horizontal. Tenemos que buscar algo. Mm, ¿Por qué no puedo hacer algo? Bueno, lo hacemos fácil. A ver, si no, no. Ahí está, supongamos. Se va a abrir a 90 grados, pero bueno, no importa. Bueno, este objeto también lo vamos a hacer visible o invisible. Entonces vamos a hacerle doble clic en visibilidad y vamos a elegir el mismo tag, pero tendría que tener la condición inversa. Entonces, calculo que debe andar con not. A ver, veamos. Not digital 1. Not digital 1. Veamos si funciona not. Yo porque todos los comandos no me acuerdo, ¿no? Vamos a ver. Vamos acá, le damos play. Vamos a motor. Ahí está. ¿Se ve? Una se hace visible con 1 y la otra se hace visible con 0. Entonces puedo abrir y cerrar un interruptor. Digamos, ¿no? Hay interruptores mejores, digamos. Ustedes pueden buscar en la galería de objetos los interruptores que necesiten y bueno, darle la propiedad. Pero siempre lo más jugoso es tratar de armar un objeto en particular y darle las propiedades para que demuestren digamos, su habilidad para el diseño de una aplicación sin tener el objeto. Entonces aquí tenemos el comando color y aquí el comando visibilidad. Bueno, las funciones que les pueden dar, digamos, están ahí en, en la galería de objetos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto?
Bueno, la idea es que a partir de la clase de hoy ustedes ya puedan ir desarrollando la aplicación, ¿eh? Que tengan para hacer. La clase que viene veremos algo que quede como duda del video que está subido al Drive, digamos, de cómo vincular las variables del PLC con eh, la base de datos del SCADA. Dentro de la driver de comunicación, aquí en driver, en la solapa driver, ustedes pueden definir una hoja principal, digamos, para todas las variables de intercambio entre el PLC y el SCADA, o pueden ir agregando diferentes hojas, por ejemplo, estas serían todos los analógicos, analógicos. Podrían elegir, no sé, insertar todas las digitales. Y van creando, digamos, diferentes, como por así decirlo, bases de datos, para conectarse a los diferentes dispositivos. Y acá traerían todo lo que sería analógico, por ejemplo, y acá todo lo que sería digital. Sería una manera, digamos, de separar los datos del PLC con un criterio determinado, ¿sí? Acá separamos entre analógicos y digital, pero ustedes podrían separar, no sé, entre, no sé, control de nivel, control de presión, control de temperatura, y podrían tener las variables muy juntitas, agrupaditas, para tenerlas rápidamente a la mano. Porque imagínense, si solamente la definen en la hoja principal, ¿sí? Ustedes van a tener acá 1500 tags y anda a buscar un tag dentro de 1500, ¿no? Entonces lo mejor es tenerlos acotados en diferentes hojas, ¿no? Ustedes accedan rápidamente a las variables por si tienen que hacer algún cambio en particular. Eh, bueno, vamos a cerrar acá, vamos a cerrar acá, vamos a cerrar acá. Esto ya queda configurado, pero todavía no hay nada adentro, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? De mi parte no. Bueno, veo que no. ¿Queda alguna otra cosita más antes de terminar la clase de hoy? Bueno, acá aparece la lista de tags, se actualizó, tenemos una variable digital y una variable analógica. Fíjense que acá tenemos una escalerita y aquí tenemos solamente un escalón. Mm, a ver. Para aquellos que quieran ver alguna variable de proceso, acá tienen lo que se llaman los gráficos de tendencia, ¿sí? Y pueden tener una o varias plumas que les indique, digamos, el valor en tiempo real de la variable que estén midiendo, ¿sí? Si alguno tiene alguna variable que quiera visualizar, después en todo caso vemos cómo se hace un gráfico de tendencia, o si no pueden ir a YouTube también, que es una muy buena fuente de información para ver cómo se hace esto, o si no, nos consultan y lo vemos la semana que viene. Les voy a pasar con Martín, a ver si alguno tiene alguna consulta sobre lo que estamos viendo.
Ah, esto no lo tienen que guardar, si se autoguarda automáticamente. Bueno, acá tiene el botón guardar, ¿no? Vamos a guardarlo, pero no, no se autoguarda, perdón, me equivoqué. Lo tienen que apretar ustedes el botón de disquete para que todo lo que hicieron quede guardado. Bueno, yo voy a salir de acá de Indusoft, apretamos el gorrito, que sería apretar el botón de archivo, salir de Indusoft Web Studio Educacional. Si quiere ingresar nuevamente al proyecto, hacen doble clic, ya les aparece el último proyecto, automáticamente le abre una pantalla, si quieren la pueden cerrar, y acá tienen las pantallas que creamos, que fue la pantalla principal y la pantalla 2 donde estaba el motor. Eh, para la semana que viene, yo ya voy a tener armada una aplicación del PLC y la voy a vincular, lo vamos a vincular con el SCADA, también, pero a través del simulador. Pero reitero, lo mejor es que vean el video, pero eso, como eso es tan importante, lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, creo que por hoy es suficiente. Vamos a pasarle el mando a Martín. ¿Quiere consultarle algo a Martín? Hola Abel, ¿me escuchás? Sí, Martín, perfecto. Hola, Bueno, hola a todos. aprovechamos para aprovechamos, Martín, para comentarle que creo que todas las aplicaciones tienen que usar SCADA, ¿verdad? ¿Es así? Sí, 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 Es sí, todos los imperativo, digamos. proyectos tienen escala. Ok, Sí, quería hablar algo con el grupo ok, 5, perfecto. pero bueno, si hay otro grupo que tiene alguna consulta concreta, me la hace y si no, ya voy con el... Todos se pueden retirar, menos el grupo 5 que quiero ver unas cositas que me mandaron. Ok, gracias. Ah, profe, Abel, ya no está. Sí, te escucho, te Ah, escucho, te escucho. no, sí, era para preguntar si podían, si lo que habíamos Sí, hablado sí, lo por del mail, mail. sí. No te contesté, ¿no? Sí, me contestó que le iban a hablar entre No te Martín. contesté, digo. Ah, sí, sí. Ahora después te mando un mail, pero está todo bien, va para adelante, eso que me preguntaste. Perfecto, gracias. Igual te voy a responder formalmente. Ok, perfecto. Buenas noches. Chao, buenas noches. Listo, Bueno, Martín, todo tuyo, entonces. gracias Abel. Bueno, del grupo 5, ¿hay alguien? Sí, Martín, sí. ¿Quién me habla? ¿Diego? Ah, ok. Sí. Eh, This Mira, session Diego, is no longer being recorded. me gustaría que me comentes un poco cómo funciona, cómo pensaron lo del relé vinculado a una alarma, para ver, unas cosas. Bueno, yo tenía la idea de que el relé, ¿no? Cuando no haya pasaje de corriente en la bobina, actúe y se activa la alarma por un posible corte. Claro, el tema es que si, digamos, vos, este relé, ¿estás viendo, no, la pantalla? No, no. ¿No ves la pantalla? Lo que compartí, ¿no? Eh, ¿Estás viendo el planito? No veo lo que compartí. A ver.
ve nada, Martín, en la pantalla. Un cacho. A ver, ahí se ve. ¿Se ve ahora? No, no se ve nada. Se ve que se abrió algo, pero no se ve. Ah, tal vez en algún delay. A ver. Ahí. A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí, bien. Bueno, digamos, si la alarma suena cuando deja de circular corriente, quiere decir que cuando vas a insertar una resistencia para, para bajar la tensión, eh, digamos, va a sonar la alarma. Esa es una. Esa es una. La otra es que, digamos, ¿cuál es la esencia del SCADA? Que el SCADA está en un lugar y la planta, o lo que sea, o la estación transformadora está en otro lugar, ¿no? Como sucede en la realidad. Y no necesariamente en la estación transformadora va a haber alguien. Entonces, si vos pones, esta alarma es local, digamos, solamente la va a poder escuchar o ver la persona que está ahí en el lugar. El operador que está con el SCADA no la va a poder ver, porque esta alarma no está, digamos, una alarma que está no está cableada al PLC. Entonces, para mí, una mejor alternativa es poner un relé doble inversor, un contacto abierto, usarlo como este, normal abierto como este, y el otro contacto normal abierto al PLC, a una entrada del PLC. Entonces, si se cumple la condición de que se le da la orden de cierre y que el contacto del relé, de la entrada esa, no se pone en 1, entonces ahí hay una falla. Entonces ahí salta una alarma. Si recibo la confirmación, no pasa nada. ¿Se entiende? Sí, sí, lo pude anotar. Digamos, eso, si además vos usás, en vez de un doble inversor, no sé, un cuádruple inversor, lo que sea, podés usar más salidas del relé como para poner alguna señalización o algo, pero digamos, la confirmación te va a dar la posibilidad a vos que con la lógica puedas emitir una alarma en caso de que se cumpla determinada condición. Y eso, digamos, vos lo vas a poder ver en el SCADA, que es donde está el operador, ¿no? El operador después es el que manda la guardia o manda algún equipo para revisar la estación transformadora. Pero generalmente la mayoría no hay nadie. Claro, lo voy a conectar a la entrada de PLC para calcularlo. ¿Cómo? No te escuché, te escucho muy bajito. No, digo, claro, debo conectarlo a la entrada de PLC para vincularlo al plan. No, te escucho muy bajo. A ver, a ver si No, puedo no, subir sí, el... Ah, acá puedo subir el volumen. ¿Qué me decías? no, que sí entendí que debo conectarlo a la entrada, ¿no? A la entrada del PLC para poder Claro, vincular en el SCADA. claro, el otro contacto normal abierto, lo mandás a una entrada del PLC. Entonces vas a mandar por cada relé, vas a usar una entrada del PLC adicional. Igual son las únicas entradas que vas a tener. Entonces, cuando no se cumpla la condición de que los dos estén cerrados al mismo tiempo,
Entonces ahí hay una situación anormal, que no solamente es por si se te cortó un cable, sino también, digamos, significaría que tuviste algún problema con el equipo de maniobra, que en este caso es un relé, pero puede ser otro tipo de cosas. Bien, bien. Esto, convengamos que ustedes lo que están haciendo acá es están simulando un regulador bajo carga de un transformador o un regulador automático de tensión fuera de un transformador. Digamos, tiene adentro sus sistemas de alarma, de protección, y esto sería como desarmarlo y mostrarlo un poco más, de una manera más abierta, ¿no? Pero se debería cumplir la idea de que en el SCADA se monitorea todo. ¿Está bien? Y respecto a los demás puntos que tenía que decir, está todo bien. Sí, bueno, está bien que hayan incluido el switch. eh, no recuerdo si habían puesto el modelo. A ver. Switch, sí, muy bien.